El sector empresarial está rechazando prácticamente la propuesta de la Central Obrera Boliviana sobre el incremento salarial, 8 al mínimo y 7 al básico. Estoy en una entrevista especial importante en este momento con Gary Rodríguez. Él es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. ¿Cómo está, don Gary? Qué gusto saludarlo. Bienvenido a la revista F10. Buenos días. Muy buenos días, Alejandra. Gracias por la entrevista, muy honrado por ella. Un gran saludo a la audiencia de este programa. Un gran saludo para ustedes también, desde lo más alto, la ciudad del Alto, en La Paz. Don Gary, la propuesta y la posición principalmente de ustedes ante esta propuesta del incremento salarial de parte de la Central Obrera Boliviana, lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, manifestar la preocupación generalizada que se está dando a nivel del empresariado legal y formal. Esa es una primera precisión que hay que hacer porque los incrementos salariales obligatorios van solamente sobre el sector legal y el sector formal. Y esta preocupación se fundamenta en el hecho de que el país no está precisamente viviendo una bonanza, un auge como en años anteriores, de tal manera que la preocupación de escuchar un desmedido incremento salarial como el que pretende la COP del 8% al salario mínimo y 7% al básico, pues ha llamado la atención de manera generalizada y las expresiones son públicas desde los micro, los pequeños, medianos empresarios hasta los empresarios que están representados en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, en la Cámara Nacional de Industria, que se han manifestado en el sentido de que no están dadas las condiciones siquiera para pensar un incremento. La CNI ha hecho público su pedido de que este año se congele el salario porque, reitero, las condiciones en las que estamos viviendo y los pronósticos de aquí en adelante son poco auspiciosos. ¿Esto podría generar, don Gary, de alguna manera el despido de personal de diferentes sectores que no puedan asumir este incremento salarial? Es que claramente cuando hay un incremento salarial que es obligatorio, que no viene respaldado por un incremento de la productividad del trabajador, eso pasa a ser un costo para la empresa. Y ese costo se puede transformar o en una elevación de precio en el mercado del Producto Nacional o en una disminución de la ganancia del empresario. Si ocurre lo primero, en un mercado que está atestado de productos de contrabando, la consecuencia va a ser que se va a perder mercado. Entonces, lo que hay que hacer es disminuir los costos y una de las formas de hacerlo es despidiendo gente. Y la otra es resignando esa ganancia que lleva a disminuir los procesos de reinversión. Y la pérdida en ambos casos se da, reitero, en el sector legal, en el sector formal, tanto de la producción como del comercio, como de la prestación de servicios que deberían ser cuidados, ¿no?, por el gobierno, como ocurre en todos los países. Los sectores que producen valor, que generan riqueza, que generan empleo digno, empleo sostenible, empleos de calidad, tienen que ser apoyados por el Estado y por eso la Organización Internacional del Trabajo dice que los empleadores deben ser consultados, deben ser escuchados y no solamente tomar una decisión del gobierno en base a lo que diga en este caso la parte interesada como son los trabajadores. En todo caso, don Gary, el gobierno central ¿nunca ha consultado con estos sectores para poder confirmar o aprobar este incremento salarial de la Central Obrera Boliviana? Y por esa razón es que tenemos la economía que hoy día tenemos, ¿no? O sea, no deberíamos sentirnos de ninguna manera orgullosos de que organismos internacionales, entidades nacionales, dan cuenta que la economía en el país se ha informalizado de tal manera que somos líderes a nivel mundial. Se habla que entre 80 y 85% del empleo se está generando en el sector informal y eso no es bueno. Un país que quiere ser digno tiene que ser un país donde se respeten las normas, se respeten las leyes, donde todos seamos tratados con igualdad, ¿no es cierto? Porque de otra forma hay discriminación. Fíjese que en el sector informal, por ejemplo, no existen horarios de entrada, de salida, no existe seguridad industrial, no existen consideraciones de pago de beneficios sociales, etcétera. Entonces, esos trabajadores ahí están sometidos a una explotación. No así en el sector legal, en el sector formal, que es donde causan estos incrementos. Entonces, hay una discriminación entre trabajadores por una parte y también entre empresarios, porque estos empresarios que tienen esta obligatoriedad tienen que ir a competir en un mercado que está distorsionado
por la presencia de productos de contrabando. El A ver, contrabando es un delito, el contrabando no tributa, el contrabando no respeta absolutamente ninguna legislación a favor de los trabajadores. en su posición, don Gary, ¿cuál debería ser la propuesta o la aprobación en todo caso del incremento salarial de este año? ¿O prácticamente ustedes están en desacuerdo en un incremento para este año? Mire, nosotros estamos preocupados por la situación del país. Y lo que menos quisiéramos es de que el empleo se pierda, el empleo legal, el empleo formal, se pierda o se precarice. Nuestra posición es que esta negociación debería ser de manera directa por empresa en función de la realidad de cada unidad productiva, comercial o prestadora de servicios. Es así como se debería resolver este asunto, porque cualquier incremento que se determine, créame, es discriminatorio. Porque cuando hablamos, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo del año A pasado. ver, El año pasado, el salario mínimo nacional que determinó el gobierno eh, sufrió un incremento del 5% y el básico del 3%. ¿Sobre qué referencia? Del año 2022, cuando la economía del país había crecido 3.6% y la inflación fue 3.2%. El año pasado, en el 2023, la inflación fue del 2.12% y el crecimiento hasta septiembre fue del 2.3%. Por lo tanto, ni se debería considerar los niveles de 5 y 3 que corresponden a otra realidad. Ahora veamos qué es lo que está pasando en el 2024. Los pronósticos del Banco Mundial, 1.4 de crecimiento. Fondo Monetario Internacional, 1.6 ya. de crecimiento. Nos configuran una situación donde ni siquiera hay que considerar aquellos niveles, pero tampoco pasarse de lo que es el incremento, de precio, la inflación del 2.12%. Pero aún este 2.2, si fuera el incremento, va a afectar a las empresas que no han ganado, a las empresas que apenas se están Perfecto. equilibrando o incluso que están en problemas. Entonces, por eso lo que decimos nosotros son dos cosas. Uno, que esta discusión debería ser tripartita para que se Ya. escuche este tipo de argumentaciones y en realidad los incrementos deberían ser negociados Claro. directamente entre las empresas y los trabajadores. ¿Qué cree usted, don Gary? Ya finalizo con esto. ¿Qué cree usted que considera la Central Obrera Boliviana para poder proponer principalmente estos porcentajes que, como usted dice, no están considerados ni están dentro del rango de posibilidades de varios sectores sobre incremento salarial? ¿Cuál es la realidad que mira la Central Obrera Boliviana para proponer estos porcentajes? Bueno, en primer lugar, la COP de hoy día no es la COP de antes, ¿no es cierto? La gloriosa COP, como decían en aquellos entonces, se preocupaba por el crecimiento de la economía, se preocupaba no solamente por los trabajadores, también se preocupaba en la generalidad de los casos porque la economía avanza. Lo que nosotros vemos ahora en la dirigencia de la COP es una actitud totalmente irresponsable, desfasada de la realidad, donde lo único que quieren hacer es dar gusto a sus bases. Y al final del día, esta recurrencia de actuación que ha tenido la COP en los últimos 20 años está llevando a una situación que perjudica a los propios trabajadores. Hacen más política que economía de una forma irresponsable. En muchos casos incluso llegan a chantajear públicamente al gobierno, eso está registrado en la prensa, y por supuesto eso no puede ser una actitud Bueno. responsable de un dirigente que se dice representa a la clase laboral, a la que termina finalmente perjudicando. Don Gary, usted como gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, ¿cuáles son sus palabras hacia el presidente Luis Arce y también al ejecutivo de la COP para que puedan considerar diferentes escenarios, ¿no? Que no se vea una realidad sobre este incremento y la propuesta de la Central Obrera Boliviana, 8 al mínimo y 7 al básico? ¿Qué le dice al presidente? ¿Qué le dice el ejecutivo de la COP? A ver, al ejecutivo de la COP en primer lugar debería ser responsable en cuanto a los planteamientos. ¿Ah? Y al presidente del Estado, que no se olvide que el verdadero actor del desarrollo es aquel operador económico que cree en el país, que se arriesga por el país, invierte en el país para producir en el país a favor, que cuide al sector legal, al sector formal y en tal virtud escuche lo que ese sector le está diciendo. Queremos Sí. producir más, queremos exportar más, queremos sustituir importaciones, pero dennos las condiciones para eso. Bien. Escúchenos, trabajemos juntos. Ejemplos de éxito de un trabajo sinérgico público-privado lo tenemos en la exportación exitosa de la carne, en la sustitución exitosa de gasolina con etanol
Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Y cómo deberían venir los incrementos saludables para el sector laboral? Cuando la economía verdaderamente entre nuevamente en auge gracias a la inversión privada, gracias a esas personas que confían y se arriesgan por el país. Bien, don Gary, le agradezco mucho su tiempo con nosotros, en verdad, y que tenga un buen martes. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias Bendiciones a usted. Don Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, con esta posición prácticamente en un total desacuerdo con la propuesta del incremento salarial 8 al mínimo, 7 al básico que ha presentado la Central Obrera Boliviana.